Bienvenidos a la serie Máquina de Ventas, el arte de la venta médica sin sentirse vendedor. En la serie anterior estábamos hablando acerca del marketing, cómo a través del marketing atraemos los clientes correctos para tu negocio o clínica veterinaria. Ahora, en esta serie, la serie de Máquina de Ventas, el objetivo es que tú puedas aprender a cerrar todos esos clientes que vienen a través de ese embudo de ventas y cómo en la práctica diaria, en la consulta, pues tú puedes apalancar este tema de ventas, cómo aprendes a hacer cierres profesionales sin sentirte vendedor. Bienvenidos. Este tema de las ventas es un tabú y en todos los negocios o clínicas veterinarias este es un tema que tal vez al médico veterinario le da pena porque pues en las diferentes conversaciones me dicen: John, es que yo no estudié para vender, yo estudié fue para salvar vidas. Pero aquí nos vemos con una encrucijada, que es el de las ventas. Definitivamente, si tú tienes un negocio o una clínica veterinaria, pues necesitas vender. Si no vendes, pues no tienes unos ingresos. Si no hay unos ingresos recurrentes, pues definitivamente a final de mes tienes que pagar la renta, tienes que pagar servicios, tienes que pagar la nómina. Entonces hay una serie de gastos fijos que sí o sí, así tú no los quieras, tienes que pagar. Entonces este tema de máquina de ventas es una parte estratégica que tú, como negocio, como clínica veterinaria, no como médico aparte, sino como una empresa, tienes que tener en cuenta. ¿Para qué? Para calcular los ingresos de tu clínica veterinaria. Entonces, esta serie de máquina de ventas se enfoca en lo siguiente. Aquí tú lo ves en la diapositiva, es aprender a hacer una ejecución táctica del cierre de ventas. Perfecto, tú hiciste un excelente abordaje, hiciste la valoración del paciente, ya le indicaste al propietario cuál es la anamnesis, que vas a tomar unos exámenes de laboratorio y le vas a explicar cuál es todo el proceso, y al final sí o sí tendrás que decirle el valor de ese tratamiento después de la consulta. Pero muchas veces lo que pasa es que el médico veterinario dice: sí, ve a recepción, en la recepción te dicen cuánto es. Pero muchas veces ese cliente se va con la incertidumbre, pero ¿qué me irá a decir? Y en recepción la chica le da un valor y ese cliente no sabe por qué tan costoso. Lo primero que se le va a venir a su mente: y eso está muy caro, ¿por qué tan costoso? Entonces aquí vas a aprender cómo vas a convertir esas consultas en recomendaciones profesionales, que cuando el propietario de esa mascota salga a recepción, definitivamente no va a salir con dudas, sino que va a salir con la recomendación específica. Tú le has explicado claramente cuál es la sintomatología, cuál es lo que necesitas hacerle a la mascota, los exámenes, los medicamentos, en fin, lo que requiera. Y cómo vas a convertir estos tratamientos en ventas reales para tu negocio o clínica veterinaria. Entonces, esta serie está diseñada para aquellos veterinarios que se les dificulta el tema de las ventas y que no quieren comprometer su parte ética y no sentirse tan vendedores. Entonces, aquí vas a aprender una técnica, son 2 sencillos pasos. Aquí el paso 1 es aprender a comunicar asertivamente y cómo vas a posicionar tu marca, tu reputación o el nombre de tu clínica veterinaria en la mente de ese cliente. Y el paso 2, pues es una ejecución táctica de cierre de ventas que va a ser muy natural y que tú, sin darte cuenta, al finalizar esta serie, ya lo vas a realizar de una manera natural, sin sentirte ese vendedor. Y como resultado, pues una clínica veterinaria con ingresos recurrentes es una clínica veterinaria que prospera. En este orden de ideas, lo primero que debemos aprender es que el protagonista no eres tú, el protagonista es la mascota, en este momento tu paciente que tiene una necesidad médica. Pero aquí viene otro personaje, el dueño de la mascota. Entonces es aquí donde viene esa encrucijada de que tal vez tú preferirías solamente dedicarte a ver la mascota, medicarla sin necesidad de tener que tener interacción con ese dueño, con ese tutor de mascota. Pero aquí necesitas entender que es una sinergia. Tú debes aprender que tu recomendación es tu reputación. ¿Sí? Y cuando el cliente se va con dudas de tu consultorio, sale a recepción y si no tiene claro qué es lo que tiene su mascota, cuál es el tratamiento y
el costo de esos servicios, pues definitivamente el cliente va a tener una experiencia negativa. ¿Por qué? Porque no va a tener claro qué es lo que le van a realizar a su mascota. Y el primer pensamiento que se le viene a la cabeza es, doctor, eso está muy costoso, no lo puedo pagar. Entonces, estas la mayoría de veces se presentan estas objeciones. ¿Las objeciones de qué? De que el cliente no entiende tal vez qué es lo que le van a realizar a su mascota, y segundo, tampoco en su mente hace esa valoración de costo-beneficio y por eso se le hace costoso. Entonces, algo que debemos aprender aquí es la comunicación con el propietario, con el tutor de esa mascota. ¿Sí? Que cuando una vez termine la consulta y tú le expliques lo que hay que hacer, los beneficios, los pros, los contras, qué pasaría si no le haces este tratamiento, pues definitivamente el dueño de la mascota ya va a salir del consultorio con claridad. Y si sale con claridad, pues en el 90%, 95% de los casos va a ser un cliente que va a aceptar el tratamiento que tú le has indicado. ¿Sí? Y el médico no, si eres tú o si tienes más médicos, pues definitivamente el dueño de la mascota va a decir, doctor, haga lo que necesita la mascota. Y eso lo va a decir, ¿por qué? Porque ya entendió qué es lo que necesita su mascota. ¿Sí? Y ahí en la mente del cliente pues ya está la confianza. Confía en ti plenamente y va a aceptar ese tratamiento. ¿Y esto cuál va a ser el impacto? Pues aquí definitivamente hay doble beneficio. Primero, para la mascota. ¿Por qué? Porque va a recibir el tratamiento que necesita en ese momento. Segundo, el impacto va a ser en el propietario porque va a saber que lo que le van a realizar a su mascota es lo que realmente necesita y es lo que requiere para que mejore su salud. Y tercero, pues va a ser un impacto real para la clínica veterinaria porque pues va a crecer de una manera sostenible. El siguiente punto es el problema. Aquí nos vemos enfrentados ante un villano. ¿Y cuál es ese villano? El miedo a vender. Porque tal vez tenemos una percepción errada de las ventas, tal vez tuvimos experiencias negativas de pequeños o vimos en nuestra casa que el vendedor tal vez era el que golpeaba y vendía enciclopedias puerta a puerta y era como ese vendedor intruso, como ese vendedor que obligaba, que no aceptaba un no por respuesta, y tal vez tú creciste con ese pensamiento de eso es un vendedor, alguien que hostiga, alguien que engaña, alguien que no es ético, ¿sí? Pero tú debes entender, tú tienes una profesión que es la de salvar vidas, pero en esta profesión tú tienes que empezar a luchar con ese conflicto interno, ¿sí? Ventas y medicina. Tal vez dice, no quiero mezclar esas dos, pero es una sinergia que se requiere para la estabilidad de tu negocio o clínica veterinaria. Entonces, debes aprender que la recomendación es lo más importante, debes tener seguridad. Tú no le estás obligando al cliente a que lleve algo que no necesita. Tú sabes que esa mascota requiere ese examen de laboratorio, requiere esa ayuda diagnóstica. Tú sabes, estos son los medicamentos que esa mascota necesita. Entonces debes dejar a un lado el temor a creer que tal vez estás engañando a ese cliente. No. Tú lo que estás haciendo es ayudándole a tomar una decisión para que mejore la salud de esa mascota. Entonces, cuando nos quitamos el miedo a vender, ¿sí? Es como entender, no estamos vendiendo, estamos haciendo una recomendación. Y esa recomendación tú debes tener claro y sabes y tienes la convicción de que si ese tratamiento no se le suministra a esa mascota, pues definitivamente no va a sanar. Pero no te preocupes, no te sientas mal. Nosotros también experimentamos ese conflicto interno. ¿Sí? Nuestros médicos veterinarios también tenían ese temor de vender porque no los querían etiquetar, ¿sí? Y desafortunadamente pues el cliente venía con resistencia porque ya en otro lado literalmente, ¿sí? Había gastado mucho dinero y el cliente venía con resistencia a gastar, entre comillas, más dinero. Eso, mi querido amigo, es entender, tú eres el guía que facilita, ¿sí? Que ese paciente retorne nuevamente a ese estado de salud óptimo. Entonces,
La venta médica y ética no es una traición a tu vocación. Esto lo debes tener muy claro, sino es la estrategia que te permite cumplir con tu propósito. Si tienes esto claro, ya el tema de ventas va a pasar a un segundo plano y tú vas a entender qué es lo verdaderamente importante. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Este es el plan. Son 3 pilares de la venta médica ética. Son sencillos, son 3 sencillos pasos que tú vas a empezar a aplicar ahora en tu práctica veterinaria diaria. Primero, el diagnóstico de la necesidad. ¿Qué es lo que requiere la mascota? Segundo, la presentación de valor. ¿Sí? Aquí el cliente no tiene que ver el precio, sino el valor que percibe por tu recomendación. Y lo tercero es la oferta, es oferta ética, para que tú sencillamente quedes tranquilo. ¿Cuál es ese primer paso? El diagnóstico de necesidad. ¿Qué es eso? ¿Sí? No vendas productos, vende experiencias. ¿Sí? Lo que debe entender el cliente es el dolor de su mascota y que es necesario, ¿sí? La mascota depende de su propietario, que tome la decisión y que siga las recomendaciones que tú, como médico veterinario, le realizaste para que mejore la condición de salud de esa mascota. Ya el problema no es tuyo, ya tú le guiaste, tú lo orientaste, le hiciste la recomendación a ese tutor. Dependemos del tutor para que no tenga objeciones, sino que acepte lo que tú le dijiste e inicia el tratamiento de esa mascota. Segundo, la presentación de valor. Entonces aquí no hables de, es que tenemos que sacarle un examen de laboratorio, una RX. No, tú tienes que hablar de el por qué le vas a realizar ese examen y los beneficios de realizar ese examen. Y por otro lado, ¿qué pasaría si no realiza esos exámenes que tú le estás indicando? Entonces, nuevamente viene aquí y se involucra la parte emocional. Ya sabemos, el dueño quiere mejorar la salud de su mascota, pero se ve en la encrucijada de que tal vez no tiene el dinero. Pero si tú le haces la presentación específica de cuál es la necesidad, qué es lo que requiere su mascota y le das los beneficios y por otro lado le explicas qué pasaría si no lo realiza, pues el cliente ya se va con una información más clara y no va a tener objeciones al respecto. Y por último, la oferta ética. Entonces, entre más clara sea la información que tú le suministres a ese tutor, va él a tomar la decisión de una manera más consciente. Entonces, cuando un propietario coloca objeciones es porque no tiene claridad, ¿sí? Por un lado. O segundo, porque no es consciente del verdadero estado de salud de su mascota. Pero cuando nosotros le damos la información necesaria, si le indicamos cuáles son los beneficios, los pros y los contras, si le damos opciones para que el cliente pueda tomar la decisión, pues ya no va a haber resistencia en la toma de decisión, sino que el cliente se va a convertir en un aliado en este proceso de mejorar la salud de la mascota y ya no va a ser un obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante? Primero, vas a cambiar tu lenguaje, la manera en que hablas. Y cuando cambias tu lenguaje, pues va a cambiar tus resultados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esa auditoría de presupuestos. Cuando el cliente ya tal vez esté en el consultorio o en el punto de venta o en recepción, cuando le están presentando el valor de los servicios que tiene que cancelar, pues sencillamente, pues lo más fácil es que la chica recepción le dice, sí señor, el tratamiento le cuesta $300. ¿Paga en efectivo o con tarjeta? Y el cliente como que, ¿qué voy a hacer? Porque tal vez duda, tiene objeciones. Pero cuando tú cambias el lenguaje y le explicas claramente, le das toda la información, los pros, los contras, y tú le indicas, bueno, el objetivo es que con esta medicación tú tienes que hacer esta inversión y este es el valor de la inversión para recuperar la salud de su mascota. El lenguaje anterior son $300. No, ya con todo lo que te he dicho, la inversión para recuperar la salud de tu mascota es de $300. Cambia solamente una palabra, la percepción del cliente cambia, la percepción del valor. Entonces, al final de este video vas a encontrar, o en el link, en la descripción de este video vas a encontrar un PDF que vas a poder descargar, donde tenemos una guía de palabras que tú puedes usar. Es como un script de ventas. ¿Con qué palabras debes usar y cuáles palabras no debes usar? ¿Para qué? Para que el cliente tome más fácil la decisión de compra. Entonces, ya sabes, estos son unos sencillos ejercicios y palabras que tú puedes cambiar
a la hora de dar ese presupuesto para ese diagnóstico. ¿Y qué va a pasar? Miren, tú estás haciendo un esfuerzo, estás destinando 30 minutos, 45 minutos, una hora en hacer la consulta de ese paciente, en explicarle al cliente, en alimentar la historia, en tal vez tomar una muestra, tal vez el paciente hay que hospitalizarse, ¿sí? Pero si no eres claro con el cliente, o el cliente no confía en ti, o el cliente no es consciente de la necesidad de su mascota, ¿sí? O no tiene esa confianza en el centro veterinario, pues definitivamente al final vamos a ver que haces mucho esfuerzo en consultas, pero eso no se ve reflejado en la facturación. Entonces, el objetivo es que después de esa valoración médica, de esa consulta y el lenguaje que tú utilizas con ese cliente, todas las herramientas que tú utilizas, si utilizas ayudas como imágenes visuales, un video, ¿sí? Si tú le explicas al cliente, bien, mire, es que esto es lo que tiene su mascota, por eso es que tenemos que hacer la cirugía, esto es lo que está sucediendo internamente. O sea, todo lo que tú utilices para dar valor en esa comunicación de esa consulta, pues el cliente ya va a tener más clara la información y va a ser mucho más fácil aceptar esa cotización o pagar por el valor de esos servicios. Pero cuando tú haces el ejercicio bien, pues, ¿qué va a pasar? Más propietarios van a aceptar no solamente las cirugías, las hospitalizaciones, los exámenes de laboratorio o los medicamentos o el tratamiento que tú le mandas a ese paciente para la casa. Ya no lo van a postergar porque tú ya hiciste la tarea de comunicación asertiva y te has asegurado que el cliente ha entendido perfectamente lo que requiere su mascota. Segundo, aquí vamos a empezar a trabajar el tema de medicina preventiva, también hacerle ver al cliente que tal vez la responsabilidad o lo que está viviendo su mascota en este momento es porque tal vez no tuvo esa previsión de traer a su mascota antes, tal vez cuando vio algún signo extraño en su mascota, sino que sencillamente ya cuando lo vio que estaba con vómito, con diarrea, bueno, que ya estaba decaído, ¿sí? Entonces, esto también vas a empezar a comunicar la importancia de la medicina preventiva. Y lo tercero, pues definitivamente vas a tener al aumentar el valor de venta por cliente, el ticket promedio de venta por cliente, pues definitivamente va a aumentar tu facturación. Con el mismo número de pacientes, si aumentas el valor de cada compra, pues definitivamente vas a tener mayor rentabilidad y tu clínica va a generar los recursos que necesita para pagar todas tus obligaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a dejar de sobrevivir y empezar a tener ingresos recurrentes todos los días. Viene esa prosperidad. Y cuando un cliente satisfecho, ¿sí? Tiene esa experiencia de que su mascota salió adelante, pues aquí tienes un testimonio, un fan, una persona que va a hablar a otras más personas acerca del éxito que tuvo con el tratamiento en tu consultorio o en tu clínica veterinaria. Entonces, aquí tenemos dos opciones. La primera opción es tomar acción o la otra opción es sencillamente no me importa, no soy vendedor y pues que pase lo que tenga que pasar. Entonces, también eso hace parte de cambio de mentalidad, cambio de chip. Los negocios o clínicas veterinarias que crecen son las que más venden. Entonces, si esto es una ley, pues definitivamente tienes que entender de que, claro, tú nunca vas a vender tus principios, vas a actuar de una manera ética, ¿sí? Y si tú tienes claro el principio, si tienes claro tu propósito, pues sencillamente a cada persona, a cada cliente que tú estés atendiendo en consulta, pues definitivamente no lo vas a dejar salir sin que el dueño tome la decisión de comprar ese tratamiento o hospitalizar a esa mascota o realizar la cirugía que requiere para mejorar. Con esto vas a evitar primero la frustración de establecer mucho esfuerzo y no verse reflejado en ventas. Entonces, tu clínica va a empezar a decrecer, a no tener los recursos y lo que es peor, no tener los ingresos para poder pagar la nómina, pagar la renta y pagar todas las obligaciones que se requieren. Entonces, ¿cuáles son otras consecuencias? Ahí está, pacientes sin tratar, pacientes que tal vez van a ir a otro centro veterinario, ¿sí? Tú ya hiciste todo el trabajo y van a comprar la fórmula médica o hospitalizarlo o hacer la cirugía en otro lado. ¿Por qué? Porque tal vez tú dijiste, no me interesa vender.
pero tal vez tú hiciste todo el trabajo y otro negocio o centro veterinario sí se llevó la rentabilidad de esos procedimientos. Segundo, clínica estancada. Tú no vas a permitir que no hayan ingresos suficientes, sino a partir de la fecha, pues vas a tener que mejorar tu habilidad para las ventas. Y lo último, vas a sentirte frustrado. ¿Por qué? Porque tal vez que otros sí prosperan y tú te estás estancando. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer, solo tú puedes tomar la decisión. En resumen, vender es ayudar a decidir. Y estos son los 4 principios que tienes que aplicar en este tema de máquina de ventas. Primero, diagnostica la necesidad, escucha primero al cliente y propone después. Segundo, presenta valor. Habla acerca de la vida, habla acerca no de costos, sino del impacto de ese tratamiento en esa mascota. O sea, el cliente tiene que percibir un mayor valor percibido de lo que paga por ese servicio. Tercero, la oferta ética. Opciones claras, sin presión y que el cliente tome la decisión. Y por último, esa clínica que prospera. Pacientes sanos, tutores que recomiendan tu clínica veterinaria e ingresos reales para tu clínica veterinaria. Entonces, como lo dijimos anteriormente, descarga la guía, el lenguaje del poder y aplica ese cambio de lenguaje en ti para que en tu próxima consulta veas los resultados en ventas. Nos vemos en el siguiente entrenamiento. Y recuerda, si no estás suscrito a estos entrenamientos, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y recuerda todos los martes un nuevo entrenamiento. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.